El Papa Francisco sigue siendo una incógnita para muchas personas. Y eso tiene de bueno, porque cuando no conocemos a una persona, hay siempre una expectativa, un deseo de escuchar y de saber y de conocer. Pero también tiene de malo. Cuando no conocemos a una persona, existe el riesgo de que interpretemos mal sus gestos o sus palabras. Y el Papa Francisco, indudablemente, por su originalidad y por otros factores, podemos decir que se presta a ser mal interpretado. El propósito de estas 3 secciones dedicadas al Papa Francisco, el hombre, luego los gestos y luego las palabras, es tratar de ubicarnos con la ayuda de Dios en la mejor perspectiva para recibir de su enseñanza y de su ejemplo lo que el Señor quiere darnos. Puede servir también para ayudar a orientar a otras personas, porque tanto los de izquierda como los de derecha fácilmente se pueden desorientar. Vamos a decir que aquellos que tienen una tendencia un poco más conservadora fácilmente se pueden escandalizar de algunas de las expresiones, como quien dice: este hombre está dilapidando el tesoro de sabiduría que los anteriores papas han reunido. Esta es una expresión que leí en internet. Un católico muy frustrado y muy disgustado que decía: pero este papa está dilapidando, está echando a perder todo el tesoro de sabiduría de Benedicto y de Juan Pablo II. Otros de tendencia liberal o progresista también se pueden desorientar con él, pensando que sus acciones y sus palabras ya justifican cosas como, por ejemplo, que los divorciados vueltos a casar empiecen a comulgar, o que los homosexuales no se preocupen un minuto más sobre su condición o sus aspiraciones. Entonces, estos son los 3 programas que queremos tener. El primero sobre Francisco, el ser humano. Un hombre de 77 años actualmente, argentino, sabemos, hijo de inmigrantes, y aquí entra un primer factor importante. Muchos inmigrantes italianos muy pobres viajaron hacia la Argentina a comienzos del siglo XX e incluso desde finales del XIX. La familia de Jorge Mario Bergoglio no era particularmente pobre, pero no cabe duda de que esa condición de desarraigo lo sitúa de un modo particular dentro de una sociedad. Porque el inmigrante es siempre el que llega. Y todos sabemos que aunque se den procesos de nacionalización y procesos de inculturación, siempre el inmigrante va de segundo y está un poco hacia afuera, porque hay otros que llegaron primero. Esta experiencia podemos decir que marca los comienzos de la vida de Jorge Mario Bergoglio. Me apoyo para hablar de esto pues en los materiales que están públicos para todos y también en algunas biografías que he podido conocer. No hace mucho escuché una magnífica charla del padre José Medina, compartimos apellido, que es argentino y que acaba de publicar un libro precisamente sobre el Papa. Muy humano, así se le recuerda, así le nombran muchos. ¿Qué queremos decir con esto? Pues que en la iglesia hay espacio por lo visto para todos. Si nosotros miramos el recorrido de un Pío XII o de un Pablo VI, parece que estaban programados para hacer lo que llegaron a hacer.
Pío XII de familia de príncipes, literalmente hablando. Pablo VI de una familia especialmente culta, muy pronto en el servicio eclesiástico, muy pronto en la curia romana, muy pronto al tanto de los problemas de la iglesia. La infancia y la adolescencia de Jorge Mario Bergoglio es muy diferente. Se recuerda una carta de amor que él escribe hacia los 14 o 15 años, no tenemos muchas cartas de amor de papas, donde él le comenta a la chica que era de su especial gusto en aquella época, le comenta que si no se casa con ella, va a ser sacerdote. Esa es una de las cosas que le dice y elogia pues todo lo que ve de bueno en esta niña. Él tiene una inquietud, ya desde esa época, hacia los 14 años, tiene una inquietud por el sacerdocio, pero no termina de resolverse. Un elemento básico es de nuevo una experiencia muy fuerte que tiene, una enfermedad. Y esta enfermedad que hizo que tuvieran que retirarle una especie de pulmonía, que tuvieran que retirarle casi la mitad de uno de sus pulmones, y que le lleva a través de un camino de sufrimiento físico bastante fuerte, le pone a pensar qué está haciendo él con su vida. Un poco hay un paralelo, ¿no?, con aquello de Ignacio de Loyola, quien también en un momento de quebrantamiento físico descubre la llamada de Dios. Hacia los 19, 20 años de edad, él entra al seminario, primero seminario diocesano, pero pronto opta por la vida religiosa dentro de los jesuitas. De su etapa de jesuita hay que destacar por lo menos dos cosas. Primero, esa conciencia de discernir, de mirar signos de los tiempos y de buscar caminos, no rendirse, buscar un camino. El discernimiento, cuando se menciona discernimiento entre los jesuitas, uno suele pensar solo en discernimiento espiritual, algo así como hablar con personas que no saben diferenciar si lo que me está sucediendo es del diablo, es de Dios, me lo inventé yo. Pero el discernimiento en realidad entre ellos tiene un significado bastante amplio. Y entre otras cosas, y quizás en primer lugar de lo que se trata, es de buscar un camino, buscar el camino de Dios entre tantos caminos que hay en esta vida. Y eso ha sido Jorge Mario Bergoglio, como sacerdote, como obispo y ahora como papa. Esa expresión, buscar un camino, es muy importante para él, porque él se da cuenta de que hay un tremendo bloqueo entre distintos sectores de la humanidad. Por ejemplo, la persona que se siente descartada por la iglesia y no quiere saber nada de la iglesia. Es decir, ni yo le importo a la iglesia, ni la iglesia me importa a mí. Allá está roto el camino. ¿Cómo podemos conectar con esas personas? Es muy importante también un sacerdote que fue formador de él, que se llama Juan Carlos Scanone. Este jesuita, maestro, formador de toda una generación de ellos en la Argentina, es uno de los más preocupados por la cuestión social e indudablemente infundió mucho de su espíritu en Jorge Mario Bergoglio. Es un hombre socialmente sensible el Papa. Y es interesante porque para muchos la única vía de discusión del problema social y de la injusticia social en América Latina es la teología de la liberación. Mucha gente cree o se imagina que ese ha sido el único espacio de discusión y también la única propuesta para atacar desde la fe el tema de la injusticia social. Eso no es cierto. De hecho, la propuesta de Scanone, si me preguntan a mí, es mucho más original y mucho más cercana al Evangelio. Y es una que ciertamente ha marcado a Jorge Mario Bergoglio. La propuesta de Scanone, para que la tengamos clara, es: no podemos resignarnos ante la injusticia, o sea, no podemos acostumbrarnos a que el mundo es así y punto. No, hay que hacer algo, pero lo que hay que hacer no va ni en la línea marxista, que ha caracterizado una buena parte de la teología de la liberación, ni tampoco en la línea paternalista,
que a veces es tan frecuente en ciertos modos de ayuda de la Iglesia Católica. Ni paternalismo ni marxismo. Lo que ha buscado Scannone, de palabra y de obra, es algo así como un levantar la dignidad de la persona, vamos a decir del pobre, para que él pronto aprenda a ayudarse, para que él pueda levantarse. No es paternalismo, no es marxismo. Esta fuente es muy importante porque una y otra vez se va a oír que Bergoglio es de la teología de la liberación y eso no es cierto. De hecho, él toma distancia, la ha tomado explícitamente, frente a las corrientes, sobre todo las corrientes marxistas de la teología de la liberación. Ese no es su estilo. Lo que él quiere, lo que a él le interesa, sí es lo que le enseñó Scannone y que me parece, a mí personalmente, totalmente válido. No podemos resignarnos ante la injusticia, hay que buscar un camino, pero ese camino no es ni marxista ni paternalista. Características, dones que Dios le ha dado: es un hombre inteligente, un gran observador de la sociedad, con una preocupación muy grande y muy jesuítica, en el mejor sentido de la palabra, de repetirse esta cuestión: ¿de qué me estoy perdiendo? Por eso, a medida que la comunidad le dio responsabilidades, por ejemplo, fue provincial, siendo muy joven, fue provincial. En parte le tocó tan joven por ese vacío generacional que creó el inmediato posconcilio. Entonces, como provincial, como obispo, como arzobispo, Bergoglio tiene esa conciencia de que es muy fácil encerrarse uno en el palacio. Es muy fácil encerrarse uno en su seguridad. El palacio no es solamente las piedras o los muebles. El palacio también es mis ideas claras, mi doctrina sana, mi liturgia impecable, mi espiritualidad perfecta. Y eso se convierte en mi castillo. Y si yo me encierro en mi castillo, ¿de qué me estoy perdiendo? Entonces, si volvemos al Evangelio, no vemos a un Cristo encerrado en su castillo. Jesús está ahí muy cerca de donde se vive el drama humano. Y por eso encontramos a un Bergoglio valiente como arzobispo. Es famoso, ya todo el mundo sabe, que él solía transportarse por el medio público, por el metro, que en Buenos Aires llaman el subte, el subterráneo, el subte. Él solía transportarse por el subte, pero es la obsesión, no es vanidad, ni banalidad, ni ser exótico. Es preguntarse cómo se ve la vida desde la otra orilla. Cuidado, me encierro yo en mi palacio. Cuidado, me concentro yo únicamente en lo que a mí me interesa. Un hombre orante, destaquemos ese último aspecto. Orante, lo recuerdan en sus retiros espirituales, fácilmente 2-3 horas de oración antes del resto de la comunidad. Siempre su adoración eucarística por la tarde y siempre el rosario, y casi siempre el rosario caminando. Un hombre en camino, con María, con el rosario, un hombre orante. Que esto nos ayude a asomarnos a la persona de Jorge Mario Bergoglio, a agradecer lo que Dios está haciendo a través de él y a entender que él es como es. Vamos a mirar en los gestos y en las palabras que esto, que ha sido la vida de él, pues tiene obviamente consecuencias. Es decir, de él podemos esperar algunas cosas y en otras se va a quedar corto, y él es el primero en reconocerlo.